Segunda parte. El propósito de la infancia. El mundo avanza sin tener en cuenta ni el alcance ni la influencia de mi experiencia personal. Volver al Valle del Viento Helado confirma que el lugar sigue estando ahí, con nuevas personas que han reemplazado a los que se han ido, por inmigración y por emigración, por nacimiento y por muerte. Algunos son descendientes de los que vivieron allí antes, pero en ese lugar transitorio de los que huyen de los límites de las reuniones mundanas, son muchos más los que han llegado hasta allí desde otras tierras. De igual modo, se han levantado nuevos edificios, mientras que otros han caído. Nuevas barcas reemplazan a las que se han rendido a los 3 grandes lagos de la zona. Hay una razón, una lógica y una asombrosa armonía respecto del lugar. En el Valle del Viento Helado todo tiene su significado. La población de las 10 ciudades crece y aumenta, pero en su mayoría permanece estable y proporcionada a lo que la región puede soportar. Este es un concepto importante en la valoración de uno mismo, porque son muchísimas las personas que parecen no tener conciencia de las implicaciones de esta verdad fundamentalísima. El mundo sigue girando fuera de su experiencia personal. Bueno, tal vez no expresan conscientemente dicha duda, pero yo me he encontrado con más de uno que ha sostenido que esta existencia es un sueño, su sueño, y, por lo tanto, los demás somos meros componentes de su creación. Además, he encontrado a muchos que actúan de esa manera, tanto da que lo hayan pensado con tanto detalle como que no. Por supuesto que hablo de la empatía o, en los casos mencionados, de falta de ella. Vivimos en una lucha constante, el yo y la comunidad, donde nuestros corazones tienen que decidir dónde termina una línea y empieza otra. Para algunos, esta es una cuestión de religión, los incuestionables mandamientos del Dios o de los dioses en los que se tenga fe, pero para la mayoría, a mi modo de ver, es una comprobación de la verdad básica de que la comunidad, la sociedad, es un componente necesario para la conservación del yo, tanto material como espiritualmente. He reflexionado sobre esto muchas veces y he proclamado mi fe en la comunidad. Además, es precisamente esa fe la que me permitió levantarme cuando me abatió la tristeza, cuando conduje a mis recuperados compañeros fuera de Neverwinter para servir el bien superior de un valioso lugar llamado Puerto Just. Para mí, esta no es una elección difícil, servir a la comunidad es servir al individuo. Incluso Artemis Entreri, la más cínica de las criaturas, apenas pudo ocultar su satisfacción cuando vencimos a los demonios marinos y los obligamos a sumergirse bajo las olas por el bien de las buenas gentes de Puerto Just. Sin embargo, cuando pienso en mis propias raíces y las diferentes culturas por las que pasé se me plantea una pregunta más complicada: ¿cuál es el papel de la comunidad y cuál el del individuo? ¿Y qué hay de las comunidades pequeñas dentro de una mayor? ¿Qué papel representan y cuáles son sus responsabilidades? Sin duda la defensa común es la cima de la totalidad, pero la auténtica idea de comunidad requiere profundizar más. ¿Qué comunidad granjera sobreviviría si no se enseñase a los niños el cuidado de los campos y del ganado? ¿Qué patria enana perviviría a lo largo de los siglos si no se enseñase a los alevines el trabajo de la piedra y de los metales? Y en eso hay muchas tareas que sobrepasan la capacidad de un solo hombre, de una sola mujer, o de una sola familia, y que son decisivas para la prosperidad y la seguridad de cualquier pueblo o ciudad. Un solo hombre no podría haber construido la muralla que rodea Luskan, ni los muelles de Puerta de Baldur, ni las grandes arquerías y amplios bulevares de aguas profundas, ni las inmensas catedrales de luna plateada. Y así, estos grupos más reducidos dentro de sociedades más amplias tienen que contribuir, por el bien de todos, tanto si son vecinos de su particular parroquia o grupo como si no. Pero ¿qué pasa entonces con la concentración de poder que podría acompañar a las mejoras y la reglamentación jerárquica que puede darse en una comunidad determinada? En las sociedades del tipo de un clan enano, esta se establece mediante estirpes y herederos legítimos, pero en una gran ciudad de herencia mixta y diferentes culturas, la distribución del poder está menos definida. He sido testigo de cómo algunos señores estaban dispuestos a dejar morir de hambre a sus campesinos mientras los alimentos se pudrían en sus propias despensas, sobrepasando lo almacenado con mucho las necesidades de consumo de una casa. He visto, como sucede con el carnaval del prisionero en Luskan, magistrados que utilizan la ley como un arma para conseguir sus propios fines. E incluso en aguas profundas, cuyos señores están considerados los más caritativos del mundo, desde los lujosos palacios se ven las pocilgas y las chozas, y los niños huérfanos tiritan de frío en las calles. Una vez más, y para mi sorpresa, pongo a las 10 ciudades como ejemplo, porque en este lugar, donde la demografía permanece bastante invariable, aunque los individuos cambian constantemente, hay una continuidad lógica y razonada.
Aquí las 10 comunidades están separadas y eligen entre ellas a sus respectivos líderes a través de varios medios, y esos líderes tienen voz en el consejo público. La ironía del Valle del Viento Helado es que estas comunidades, llenas de gente solitaria, a menudo se cuentan entre sus ciudadanos muchos que han escapado de la ley o de alguna banda, y usan las 10 ciudades como último refugio, llenas de los que, supuestamente, no podían vivir en las sociedades civilizadas. Están realmente entre los lugares más cooperativos que he conocido jamás. Las barcas de pesca individuales del Mar Dualdon rivalizan encarnizadamente por los mejores caladeros, pero cuando llega el invierno, nadie pasa hambre en 10 ciudades mientras otros se regocijan en la abundancia. Nadie en 10 ciudades se muere de frío en las calles vacías cuando hay sitio al lado de una chimenea, y siempre lo hay. Puede que sea la naturaleza adversa de estas tierras, donde todos comprenden que solo si están unidos pueden estar a salvo de los yetis, de los goblins y de los gigantes. Y ahí está el sentido de la comunidad, en las necesidades comunes y el bien común, en la fuerza de la unión, en la ternura de una mano solidaria, en la capacidad para trabajar como un solo hombre para alcanzar grandes logros para todos, en la amplitud de los horizontes más allá de la propia perspectiva y de la propia familia, en el enriquecimiento de la vida misma. Pero hay muchos que no estarían de acuerdo conmigo, que considerarían que las responsabilidades para con la comunidad, tanto el diezmo de comida, de dinero o de tiempo, resultan demasiado engorrosas o infringen sus libertades personales, que muy a menudo son deseos personales y ambiciones camufladas con palabras encantadoras. Con respecto a ellos solo puedo insistir en que la pérdida final supera con mucho la ganancia percibida. ¿Qué valor tiene vuestro oro si vuestros amigos no os ayudarán a levantaros cuando caigáis? ¿Durante cuánto tiempo os recordaremos cuando hayáis muerto? Porque al final, esa es la única medida. Al final, cuando se apagan los últimos destellos de la vida, todo lo que queda es el recuerdo. La riqueza, en la medida final, no se mide en monedas de oro, sino en el número de personas a las que has llegado, en las lágrimas de los que lamentarán tu desaparición y en los afectuosos recuerdos de los que continúan celebrando tu vida. Tristes Trisdugden. 7 El hijo de R.R. Año del tercer círculo, 1472 caballos. Sudadila Felbar. Murgatroyd Costillas de Cordero Stone me suspiró y tiró de su espesa barba negra con fuerza suficiente para tensar los músculos de su poderoso brazo. Apretó los dientes y volvió a tirar de la barba pero en la dirección opuesta. No era un gesto raro en el antiguo luchador, que además era muy viejo, el enano más anciano de Ciudadela Felbar hasta donde llegaba la memoria de sus habitantes. Costillas de Cordero había vivido una vida de aventuras, había luchado al lado del rey Emerus contra Obould y los Orcous, y había estado en Mithril Hall cuando el rey Bruene había decidido su legendaria vuelta al campo de batalla para hacer frente a la carga de los miles de combatientes de Obould en el lugar conocido como Valle del Guardián, más allá de la puerta occidental del conjunto residencial. Aunque en ninguna de estas batallas se había distinguido el patriarca Stouneme y su mayor logro, según parecía, era su longevidad. De todos modos, los moradores de Ciudadela Felbar lo respetaban como a ningún otro, pero este nuevo encargo que le habían hecho. Ahora, Costillas de Cordero ejercía como instructor, habitualmente considerado un puesto de alto rango y de prestigio, salvo que entre los jóvenes que entrenaba había enanos de corta edad, los mayores de este grupo tenían 12 años. Estos invariablemente acababan siendo los peores luchadores entre los de su edad. El hijo de R.R. no muestra grandes actitudes, destacó Rocky Barcron, primo tercero del rey. Al viejo Stouneme le habría gustado refutar esa opinión, pero solo pudo suspirar y volver a mesarse la barba, porque al otro extremo de la sala, el pequeño R.R., que acababa de cumplir 9 años, estaba luchando con un chico del clan Arbut, un fuerte y prometedor mozo de 10 años. Brayun Arbut adelantó el escudo e hizo un barrido hacia la izquierda, obligando al joven R.R. a dar un paso atrás. Sin perder el paso, sin la menor vacilación, Brayun saltó hacia adelante al tiempo que giraba en redondo, blandiendo el hacha en la otra mano, y lanzó un feroz ataque. R.R. se agachó, por los pelos, y retrocedió a tumbos algunos pasos. Brayun Arbut se le echó encima con una serie de golpes de hacha y acometidas que no permitieron al joven enano equilibrar la situación en ningún momento. Es una cabeza más alto que pequeño R.R., destacó Costillas de Cordero, pero el bufido de Rocky hizo que su excusa sonara bastante ridícula. Digamos, entonces, que también es un año mayor, agregó Rocky. ¿Tú crees que eso marca alguna diferencia? La preocupación que se traslucía en su tono preocupó a Costillas de Cordero,
Porque había muchas esperanzas puestas en este joven enano conocido por todos en Felbar como Pequeño RR. Porque desde que se tenía memoria, los Rounsield habían servido como capitanes de la guarnición de Ciudadela Felbar, una orgullosa tradición de aguerridos guerreros y súbditos de gran importancia y muy leales a los Barcron. Reginald Rounsield, el padre de Pequeño RR, había sido el enano más popular y respetado de todo Felbar hasta su muerte a manos de los malditos Orcos cuando su hijo era aún un bebé. En Felbar, todos deseaban que Pequeño RR lo sucediera, para continuar la tradición de su padre y de sus antepasados. Estaba en juego la seguridad del clan, al fin y al cabo, la sólida dependencia de la continuidad generacional, el hijo de un hijo de un hijo de un capitán. Pero Pequeño RR no se revelaba como ese tipo de promesa, e incluso el rey Emerus lo había notado en su última visita a los campos de entrenamiento de Costillas de Cordero. Rocky Barcron contuvo el aliento cuando en el último segundo Pequeño RR levantó el escudo justo a tiempo para desviar un hachazo que seguramente habría derribado al niño. También Costillas de Cordero hizo un gesto de dolor, pero se le esfumó enseguida, porque su veterana mirada notó algo que no había visto antes, y tuvo un presentimiento que le contaba una historia diferente de la que le transmitían los ojos. El joven Reginald luchó contra el deseo imperioso de clavar la punta de su propia hacha de madera en la descubierta axila de Brian Argut. ¿Cómo debería responder un niño enano de 9 años?, se preguntó Bruene, tratando de recordarse a sí mismo que tenía esa edad. La torpeza de los ataques, y no precisamente de los de Brian, que era formidable comparado con la mayoría de los de su clase, siempre pillaba desprevenido al viejo rey enano metido en un cuerpo infantil. Pero, después de todo, entrenaban solo una vez a la semana y se trataba de un adiestramiento rudimentario. El trabajo de Costillas de Cordero Stouneme se limitaba a proporcionar a los niños enanos la sensación de asestar y recibir golpes, y a darles las primeras oportunidades de atacar, parar y cortar, embestir con el escudo o cualquier otro de los sencillos y básicos elementos de la lucha enana. Claro que para Bruene, tal como se lo tenía que recordar muchas veces, toda la experiencia resultaba dolorosamente simple. Estaba familiarizado con este nuevo cuerpo que le habían dado y lo había estado durante años. Brian Argut arremetió con un potente hachazo descendente, que estaba destinado a quedarse corto, reconoció Bruene, y del mismo modo se dio cuenta de que el movimiento estaba destinado a distraerlo de la siguiente embestida con el escudo. Él se movió al mismo tiempo que Brian, disfrazando astutamente su artimaña como un resbalón y un traspié. Cuando Brian se lanzó al ataque, Pequeño RR cayó, hacia adelante y hacia un lado, metiendo la cabeza bajo el escudo levantado y rodando por detrás del contrincante que se le echaba encima. Se resistió a la tentación de patear el pie retrasado de Brian y hacer que éste cayera torpemente al suelo. Después de todo, le caía bien Brian. Pensaba que era un joven luchador enano con futuro y no quería ponerlo en una situación incómoda. «Bah, por pura suerte tropezó con sus propios pies, ¿eh?», destacó Rocky Barcron. «Pero sin duda Argute le habría aplastado». Rocky rió, imaginándose el acontecimiento, y por aplastar quería decir dejar a un combatiente pegado al suelo cuán largo era, aplanado bajo la arremetida del escudo, realmente una de las situaciones más cómicas que podían verse en los campos de entrenamiento. «Sí», respondió Costillas de Cordero, pero sin demasiada convicción, y asentía con la cabeza mientras hablaba, aunque no precisamente para manifestar su acuerdo con la valoración de su compañero. «Ah, pero a Uben se le va a partir el corazón cuando sepa que ese único hijo, el heredero del legado de los Rounsield, es un torpe pies planos», dijo Rocky. «El pobre viejo RR se debe estar revolviendo en su tumba, que no te quepa duda». Pero el viejo y astuto veterano Costillas de Cordero tenía dudas. «Está aburrido», murmuró. «¿Eh?», preguntó Rocky Barcron, y siguió la mirada de Costillas de Cordero por el campo de entrenamiento hasta llegar a Brian Argut a punto de lanzar un ataque de fin de juego, que Costillas de Cordero había enseñado a los enanos alevines a considerarlo el furor asesino. El hacha de madera de Brian se abatió con desenfreno, primero a la izquierda, luego a la derecha, por arriba y acometida al frente, una y otra vez. No dejaba de presionar ni de arremeter, una estrategia puramente ofensiva, manteniendo a RR a la defensiva todo el tiempo y casi a punto de ser alcanzado, casi, con cada golpe demoledor. Casi, pero nunca lo suficiente. Rocky contuvo el aliento en repetidas ocasiones, esperando obviamente que a Pequeño RR lo alcanzase uno de esos golpes, que lo derribase en cualquier momento. Costillas de Cordero contuvo una sonrisa cómplice y asintió, y no se sorprendió cuando Brian Argut acabó rindiéndose sin que RR,
todavía a la defensiva, hubiera sido alcanzado en ningún momento. El maestro golpeó con los dedos las campanillas que colgaban a su lado, marcando el final de los combates, y poco después despidió a sus 20 aprendices. Maniobró bien para conservar su lampiña cabeza sobre los hombros, admitió Rocky. Pero nunca estuvo cerca de golpear al chico Arbut. Sí, Brian Arbut es un joven prometedor. No va a tardar en formar parte del grupo de barba incipiente. Combinó costillas de cordero, y por grupo de barba incipiente se estaba refiriendo a los enanos adolescentes, cuyo vello facial empezaba a brotar. El viejo veterano miró a su alrededor, luego volvió los ojos hacia Rocky Barcron. «Hazme un favor», le pidió. «Procure que se vayan todos a sus casas. Ten algo urgente que hacer. El grupo de adolescentes será el próximo en practicar, ¿no es así?», preguntó Rocky. «Espero ver a las hermanas Fellammer. Se dice que las dos podrían unirse a una brigada batalladora». «Sí, por supuesto que podrían», respondió Costillas de Cordero. «Yo las llamo Puño y Furia. Y de ninguno de los alumnos que haya puesto a luchar contra de ellas puede decirse que sea el más afortunado de los enanos. Hazme ese favor, entonces, y pon en marcha a los pequeños. Y podrías empezar con el próximo grupo para que hagan sus ejercicios de fortalecimiento». «No tardaré». Rocky aceptó el encargo y Costillas de Cordero salió a toda prisa. El desconfiado y vetusto enano se dio cuenta de que ahora tenía que actuar con rapidez. Bruene avanzaba por los tranquilos túneles de la ciudadela Felbar. Llevaba el hacha de prácticas balanceándose en el extremo de su brazo derecho y el escudo sujeto aún en el izquierdo. Un día más. Otro día desperdiciado. Así era como lo veía él, al menos, porque hacía mucho que se había aclimatado a este nuevo cuerpo. Ahora era enteramente suyo, tan suyo como lo había sido aquel otro, musculoso y marcado de cicatrices, aquel del que su espíritu había escapado en las profundidades de Gauntlegrim. Incluso se parecía a sí mismo, a su antiguo yo. Era como Bruene Batlehammer a los 9 años. Esa idea lo había sorprendido cuando había notado el parecido por primera vez. Por supuesto que se había preocupado por eso, le rondaba la duda de cómo él, Don, de Mielicki podría afectar a esas cosas. ¿Podría haber sido un enano de barba azul? ¿O incluso una hembra? Después de todo, Catibrie no lo había explicitado, solo había dicho que todos ellos podrían renacer en algún lugar de Faerun de padres de su propia raza. No había mencionado en absoluto lo del género ni la apariencia que podrían tener. Menuda sorpresa se llevaría Drist si se reencontrara con Catibrie solo para comprobar que ella no era ella, sino un fornido muchacho. Bruene sacudió la cabeza para quitarse de la mente ese incómodo pensamiento. Se sintió él mismo, no había otro modo de describirlo. Su imagen se le hacía familiar, sus manos eran las jóvenes manos que había conocido siendo una Levin Batlehammer. Y tenía pleno control sobre su joven cuerpo, más si cabe del que había tenido la primera vez a la misma edad. Sus sesiones privadas de entrenamiento le mostraron la verdad, podía realizar movimientos que un Bruene de 9 años nunca habría imaginado. Su comprensión de la batalla estaba ahí y los siglos de entrenamiento lo habían seguido a través del mundo espiritual hasta esta nueva forma corpórea. Tenía que asistir a las clases de Murgatroyd Stouneme, sin duda, porque no eran optativas en la ciudadela Felbar, pero temía que estas sesiones estuvieran embotando sus sentidos y borrando de su memoria la práctica de las grandes lecciones que estaban tan profundamente enraizadas en su interior. Y desde luego, siempre podía darse la posibilidad de que se olvidara de su identidad en una de esas ridículas peleas de entrenamiento y accidentalmente humillara, o incluso derrotara, a un joven enano de grandes cualidades. El enano suspiró y giró hacia una solitaria calle del barrio subterráneo de viviendas donde se alojaban los soldados de la ciudad. Se echó su hacha de madera al hombro y pensó en otra arma, una con muchas muescas. El ataque le vino de un lado, una maciza y achaparrada forma cargó contra él, protegida detrás de un grueso escudo de madera. Sin pensar apenas el movimiento, incluso sin pensar nada que no fuera a apartarse del camino, el sorprendido Bruene se lanzó al ataque desviándose hacia un lado, exactamente como había hecho con Arbut en la pelea de entrenamiento. Levantó el escudo para cubrir la cabeza y facilitarse el rodeo, y lo ejecutó con un perfecto equilibrio mientras que el enano salteador, o quienquiera que pudiera ser, echaba a correr. Sin embargo, a diferencia de lo que había hecho en la práctica, Bruene no estaba dispuesto a dejar que éste se escapara tan fácilmente. Se echó sobre él y con su hacha de madera alcanzó en el muslo al atacante que huía. Con el arma adecuada, podría haberle rebanado el pie, pero con el hacha de prácticas, optó por una táctica diferente,
y con la cabeza del artefacto enganchó el tobillo rezagado del atacante y dio un fuerte tirón. Cuando eso también falló, habida cuenta de la diferencia de tamaño, debido a la cual Bruene no podría tirar del pie del atacante para hacerlo caer, Bruene avanzó atropelladamente. Desenganchó el arma al tropezar con la pierna del atacante y de nuevo apenas pudo mover al asaltante, que ya había recuperado el equilibrio. Levantó la punta del hacha de prácticas, exactamente entre las piernas del atacante, pinchándole la ingle, y cuando el oponente de Bruene, como era de esperar, se puso de puntillas e intentó darse a la fuga, Bruene golpeó el pie retrasado para que tropezara en la parte de atrás del tobillo delantero del atacante en repentina retirada. Ahora, el asaltante trastabilló, y cuando trató de sostenerse sobre los pies y girar en redondo, se encontró con un enano alevín que volaba sobre él y que le caía encima hecho una fiera, que trepaba por su cuerpo y que le pasaba por encima, atravesando el mango del hacha de madera sobre la garganta del asaltante. Bruene se lanzó por encima del hombro, retorciéndose al mismo tiempo, cogiendo el mango por un extremo con una mano y cerca de la cabeza del hacha con la otra, como si su propia vida dependiera de ello. Porque en realidad ese parecía ser el caso. El asaltante masculló algo indescifrable cuando se fue hacia atrás con Bruene encima mientras caían amontonados. Bruene supo que no tenía la menor esperanza de asfixiarlo, ni siquiera podía levantarse y salir corriendo. A pesar de toda su maestría, no podía derrotar a un atacante que era mucho más corpulento y más fuerte que él, y mucho menos con un hacha de prácticas. En lugar de eso optó por morderle una oreja al atacante, clavándole los dientes con fuerza suficiente para traspasar la gruesa tela de un velo o de algún tipo de máscara, y con un rugido mantuvo apretada la mandíbula sin cejar en su empeño. La víctima lanzó una sarta de improperios, además de un prolongado y ronco gruñido al tiempo que se impulsaba hacia atrás para contrarrestar la presión sobre el cuello. Bruene no podía contrarrestar la fuerza de este adulto. O quizás sí. Sus pensamientos retrocedieron hasta el trono de Gauntlegrim y sintió que el poder de Clanhedin corría por sus venas, tensando sus músculos. Entonces soltó la oreja y se centró en el mango del hacha, apretándolo todavía más sobre el cuello de su víctima, presionando la tráquea del asaltante pese al desesperado intento de éste por aflojar la presión. Pero entonces, de la memoria del trono le llegó la sabiduría de Moradin, recordándole que un enano alevín de su edad no tenía la posibilidad de vencer en un contexto como ese. Estaba revelando un gran secreto al mantener la presión con tanta firmeza contra la tozuda resistencia de su agitada víctima. Mejor eso, pensó, que acabar muerto en una calle desierta. El atacante volvió a emitir un quejido, o eso pensó Bruene, pero luego se dio cuenta de que ese gruñido era realmente RR, y con una voz que el viejo enano en un cuerpo de enano alevín reconoció. Con un grito, Bruene detuvo la pelea y soltó al asaltante, Costillas de Cordero Stouneme, y aflojó la presión de su hacha de madera. Cuando Costillas de Cordero cayó hacia adelante al soltarlo de repente, Bruene rodó hacia un lado, se puso de pie y se apartó súbitamente. «Por todos los dioses, Q eres una rata», gritó Costillas de Cordero, respirando con dificultad y con palabras entrecortadas. Se sentó en el suelo y miró fijamente al joven enano, que también estaba de pie, en posición defensiva y listo para lanzarse a una nueva pelea o para salir corriendo en un abrir y cerrar de ojos. «Casi que me rompes el pescuezo», le reprochó el viejo enano, frotándose la garganta, mientras con la otra mano se tocaba la oreja, que seguía sangrando. «¿Por qué?», preguntó Bruenor. «¿Por qué, maestro? ¿Acaso lo estaba enfadando?». Costillas de Cordero empezó a reírse, pero la risa se convirtió en una tos imparable. Bruene no sabía cómo reaccionar. «Me di cuenta de que estabas haciendo trampa en las peleas», reveló Costillas de Cordero en tono triunfante. «Y que te estabas engañando a ti mismo, tonto, helaba». Bruene se encogió de hombros porque seguía sin entender nada. Costillas de Cordero se puso de pie y Bruene se hizo a un lado, listo para salir corriendo, pero el viejo enano bajó el hacha de prácticas y entonces pareció relajarse. «Tu pa no estaría orgulloso de cómo te comportas en clases de lucha», le explicó Costillas de Cordero. «Tu pa, sabéis. RR, capitán de la guardia. Un luchador tan aguerrido como jamás se conoció otro en Felbar». Otra vez Bruene se limitó a encogerse de hombros y a levantar las manos con impotencia, desconcertado. «¿Y es que pierdas las peleas a pesar de que pones tu empeño, ni hablar?», lo acusó Costillas de Cordero. «Pierdes porque no tratas de ganar. Yo lo vi y me di cuenta». Se frotó otra vez la oreja ensangrentada y escupió en el suelo. En su saliva también se veía algo de sangre que salía de la magullada garganta.
Y me le acabas de demostrar. Bebrayun es duro de pelar, tartamudeó Bruene, tratando de encontrar una salida. Tantirius. Pudes taberlo tambeo. Acabas de vencerme a mí. Bruene titubeó ante aquel dilema. Luchaba por mí, bueno, por mi vida, trató de explicar. Me aterrorizaste y perdí el juicio. Siempre estamos luchando por nuestra vida, tontorrón. Lo amonestó Costillas de Cordero, adelantándose y apuntando a Bruene con un dedo sarmentoso. Siempre. Vences un centenar de veces y te vencen una, y ya estás muerto, como tu pa. Bruene estaba a punto de responder, pero se lo pensó mejor. Si te vencen en las clases prácticas es porque no te preocupas por vencer, y entonces, ¿qué va decir VN? ¿Cómo le va decir a RR que repose tranquilo bajo las piedras de su túmulo cuando ese único hijo es un cobarde? Bruene entornó los ojos al escuchar esa observación, y tuvo que invocar una vez más la sabiduría y la moderación de Moradin para no lanzarse de nuevo sobre el irrespetuoso anciano guerrero. No sabía qué hacer. No podía negar las observaciones de Costillas de Cordero, pero con toda seguridad sus observaciones sobre las circunstancias que causaban su desmotivación no podían ser más erradas. Si no oponía resistencia no era por aburrimiento, y tampoco por cobardía, sino porque ocultaba algo que no podía revelar todavía. Ahora te vi, pequeño RR, dijo Costillas de Cordero. Vi lo que puedes hacer y no voy a permitirte que desaproveches tus prácticas y que finjas tus caídas y tus traspiés. Harás que tu padre se sienta orgulloso de ti, te lo digo yo, o sentirás en tu trasero los golpes de tu hacha. ¿Has oído, Pius? Bruene lo miró sin saber qué responder. Entonces, ¿has entendido? Repitió machaconamente Costillas de Cordero. ¿Las comprendió, pequeño Ura? Reginald, lo corrigió Bruene, convencido de que ya era hora de tomar una postura. Mi nombre es Reginald. Reginald Roundshield. Pequeno RR. Reginald, insistió Bruene. Tu pa, era RR, empezó a decir Costillas de Cordero, pero Bruene lo interrumpió. Mi pa, está muerto y frío bajo las piedras del túmulo. Costillas de Cordero se quedó sin habla al oírlo, el viejo enano se quedó congelado mirando fijamente al descarado Alevín. Pero yo estoy aquí, y no vuelvas a sugerir que no va a estar orgulloso de mí. Mi nombre es Reginald. Reginald Rouncield, de los Rouncield de Felbar. Tú quieres que haga honor a ello, por eso me asaltaste en la oscuridad, y haré honor, pero con mis condiciones y con mi propio nombre. Pero qué rata eres, respondió Costillas de Cordero, pero se lo veía más sorprendido y complacido que enfadado. Así pues, el próximo día ponmelos a todos, insistió Bruene. Empezando por Brian Nargut y después de él los demás, uno tras otro, o dos a la vez si eso es lo que deseas, o tres, o todos a la vez. Y cuando los derrote a todos, uno por uno, te darás cuenta de que en tus clases no hay nada que pueda aprender el hijo de RR. Entonces me pasas al siguiente nivel. Costillas de Cordero se tomó un largo respiro sin dejar de mirarlo, tratando de tomarle la medida. Jóvenes guerreros enanos, la clase siguiente, y no alevines, lo avisó. Bruene ni pestañeó, sostuvo la mirada de Costillas de Cordero con igual intensidad y aún más. Estaba sorprendido por su propio enfado, intenso y profundo, y su incomodidad y su rabia tenían que ver con algo más que el aburrimiento que le producía el entrenamiento marcial básico o la indignidad de ser atacado en la oscuridad por este vejestorio. De algún modo, Bruene se sintió estúpido por el camino que acababa de elegir, pero por otra parte no tenía ni la menor intención de volver atrás. Ni en lo más mínimo. Tú no tienes nada que enseñarme con los alevines, dijo. Costillas de Cordero adoptó una postura menos agresiva. Entonces, ¿estás seguro de que puedes vencerlos a todos? ¿No es así? A todos juntos, si es lo que tú eliges, respondió Bruene. Podría ser. Bruene no se achicó. Solo se encogió de hombros, cada vez más aburrido de esta conversación. Lo mejor es que tengas a un sacerdote en la sala, dijo con total sinceridad. Que sepas que los otros van a necesitar los conjuros de Dumatoin para curarse. Costillas de Cordero inició una respuesta, pero en lugar de eso estiró el brazo y volvió a tocarse la oreja herida, y luego con un gruñido que era mitad ronquido y mitad bufido, se dio la vuelta y se marchó calle adelante. Bruene Batleamer se quedó allí solo en la semipenumbra durante un rato largo, dándole vueltas al encuentro y a todo lo que iba a venir después. Pero, sobre todo, examinó la rabia que rugía en su interior. Estaba claramente desasosegado y había sido así desde que tenía memoria.
Toda esta experiencia de su segunda oportunidad en la vida no había sido como él esperaba. Los años pasaban con más lentitud de lo que podría haber imaginado cuando abandonó Iruladón. Aquel remoto día, había salido andando del bosque para acudir en ayuda de su viejo amigo, Trist, un amigo al que había dejado, según sus cálculos, hacía solo un par de días, aunque habían sido años en el tiempo de los vivos. Pero ahora, Bruene llevaba alejado de Trist casi una década, también según sus cálculos, y la energía y el entusiasmo que se habían impuesto en él y que le habían permitido elegir la vuelta en lugar de un merecido descanso en la patria enana hacía tiempo que se habían esfumado. Estaba fuera de su tiempo y de su lugar, y terriblemente solo y agitado, y con más de una década por delante. Recogió su hacha de prácticas y se la volvió a apoyar en el hombro, luego echó a andar hacia su casa. Costillas de Cordero iba a tratar de castigarlo, lo sabía muy bien, y probablemente haría que toda la clase cargara contra él la semana siguiente con un furor salvaje. Se preguntó si debía echarse atrás. ¿Debería pedir disculpas al viejo enano y explicarle sus bravatas como una reacción a su persistente estado de excitación y al miedo que le había causado la emboscada? El enano alevín lanzó un escupitajo al suelo empedrado y lo pisó con su bota al pasar. «Mándalos a todos juntos», murmuró para sus adentros, y en ese instante, Bruene pudo imaginarse con claridad a una docena de alevines moviéndose a su alrededor como briznas de hierba en medio de un huracán. No iba a echarse atrás, y puede que cuando acabara con sus compañeros le diera un puñetazo, o 10, a costillas de Cordero para dejar las cosas claras. Empujó con el hombro la puerta de su casa, alarmando a Ubeen, que se volvió hacia él con el ceño fruncido. «He oído que no estás muy preparado para la lucha. ¿Es cierto eso?», lo amonestó ella. «¿Es que quieres que tu pa agache su barbada cabeza lleno de vergüenza al lado de Moradin? ¿Es eso? Estoy pensando que quizás sea mejor que me ponga a matar orcos en lugar de jugar a las batallitas con un puñado de bebés lloricas». Gruñó Bruene por toda respuesta, y se marchó hecho una furia dejando a la mujer tan aturullada que ni siquiera pudo reaccionar y darle un par de azotes por el tono y la insolencia. R. Año del tercer círculo, 1472 calendario del Valle. Delt Huntle. ¿A dónde habrá ido?, gritó el adolescente, haciendo un derrape para detenerse. Había doblado la esquina del edificio pisándole los talones, con la esperanza de alcanzar al ladronzuelo en un par de zancadas. Sin embargo, el escurridizo halfling se había esfumado sin más. «Atrápalo», gritó apurándolo el amigo del adolescente. Del otro lado de la calle, un grupo sentado a una mesa frente a la pescadería se reía de los dos y de los que venían jadeando tras ellos, y se rieron a carcajada limpia de los demás grupos de chavales que aparecieron por el lado contrario del edificio, aparentemente para cortarle el paso al halfling que escapaba. El primer chico, el líder del grupo, miró con mala cara al grupo de comensales, lo cual, por supuesto, no hizo más que aumentar el volumen de sus carcajadas. Uno de ellos señaló hacia arriba. El jefe de los adolescentes se alejó del edificio y miró hacia arriba también, y allí estaba su presa, moviéndose con facilidad y rapidez de una a otra cornisa, cerca ya del tejado. «Espera ahí, rata», gritó el adolescente, y saltó para agarrarse al tejadillo de una ventana, luego empezó a subir. Aunque la subida no era fácil, tardó apenas unos minutos en alcanzar lo que parecía un callejón sin salida, igual que su compañero que había hecho un esfuerzo semejante para escalar la pared. «¿Qué pasa?», preguntó un tercer componente del grupo, a la vista de que el alevín a la fuga avanzaba con facilidad por la cornisa del tejado, mientras los dos chicos humanos, mayores, más altos y más fuertes, e incluso una elfa situada al otro extremo, no podían ni empezar a escalar el elevado edificio. «¡Eres una rata!», gritó el jefe de la pandilla a la figura que se esfumaba mientras bajaba hasta el suelo. «Es más bien una araña», opinó uno de los hombres del otro lado de la calle, y todo el grupo se rió con fuertes carcajadas a costa de los frustrados adolescentes. «Una araña», repitió convencida la ágil y encantadora jovencita elfa, que se había rendido ante la perspectiva de escalar aquella imposible pared y se reunió con sus amigos. «Ese pequeñajo puede escalar lo que sea. Reptará por el barro tratando de zafarse de debajo de mi bota cuando lo pesque», prometió el líder del grupo. «Va, olvídate de él», dijo la elfa al tiempo que levantaba la vista hacia la cornisa con una expresión admirativa en su cara. «No es más que un niño. No creo que tenga más de 8 o 9 años, y es muy inteligente», concluyó con una risita. El chico la miró al tiempo que movía los labios, pero de su boca no salían palabras. «Me gusta», dijo la elfa lisa y llanamente. «Hace que parezca divertido».
Y solo se llevó tu silbato. El silbato que me dio mi pa, protestó el líder. Justo en ese instante, el silbato sonó en las alturas, y todas las miradas se dirigieron hacia allí en el instante mismo en que el juguete robado volaba por encima de la cornisa del tejado y caía sobre las manos que el adolescente había tendido para recibirlo. Solo lo hizo para probar que podía hacerlo y solo porque tú lo tratas fatal, dijo la elfa, y volvió a reírse mientras se alejaba con sus amigos, aunque hizo un alto para repetir lo que había dicho antes. Olvídate de él. No se aliviará tu bochorno solo por darle una paliza a un halfling. Araña, dijo uno de los hombres sentados a la mesa al otro lado de la calle. Un nombre apropiado para ese, creo yo. Sí, no creo haber visto a nadie escalar la fachada de un edificio con tanta soltura, respondió otro. Ni tan rápido, opinó un tercero. Claro que corría para salvar su pequeña vida. Eso arrancó algunas carcajadas y la conversación siguió en torno a ese misterioso y pequeño personaje, Araña. De todos modos, Teltune era una ciudad bastante grande y nadie conocía la identidad del halfling ni de dónde había venido ni a dónde podría ir. A lo largo de toda la conversación, los cuatro que estaban tratando el asunto no dejaban de mirar al quinto componente del grupo, que no había abierto la boca desde el momento en que se habían oído los gritos procedentes de una calle alejada y había aparecido, de pronto, el halfling Araña. Este quinto en discordia, a diferencia de los otros cuatro, era también un halfling. Vestido con sedas finas, con una faja a la moda y una extravagante gorra azul, en cuyo frontal lucía una gran insignia de oro, Pericolo Toopelino se recostó en su asiento con la relajada confianza que dan la competencia, la experiencia y la sabiduría de la edad. Esa confianza, a decir verdad, se fundamentaba en buena medida en una bien ganada reputación, porque pocos en Deltuntle se atreverían a enfadar a Pericolo Toopelino. Él mostraba indiferencia, pero no se perdía ni una palabra de las que decían sus compañeros. Sin embargo, nunca les retribuía las miradas, sino que estaba centrado en los rufianes adolescentes de la otra parte de la calle. ¿Quién es ese?, preguntó finalmente, y los otros cuatro se quedaron mudos de repente, siguiendo con curiosidad el gesto que señalaba al jefe de la banda de adolescentes. Bregnan Prass, respondieron dos de ellos a la vez y los otros dos asintieron rápidamente. Sí, su ma sirve en el palacio de un lord como doncella y él vive en sus tierras, agregó uno. Pericolo tamborileó con la punta de sus dedos regordetes en la barbilla, imperturbable mientras examinaba a este joven y arrogante rufián que seguía lanzando maldiciones a la cornisa vacía de un tejado. Un joven rufián, imaginó, que podría necesitar una buena educación. De ese modo no lo vamos a coger nunca, se quejó Pater, uno de los otros chicos. Bregnan Prass lo miró con odio, haciéndolo retroceder. ¿Vamos a estar aquí todo el día y además gritándole a una pared?, preguntó otro, saliendo en defensa de Pater, porque sin esa muestra de solidaridad, el furioso Bregnan podría haber empezado a darle de puñetazos, como solía pasar. Quiero a esa rata, dijo Bregnan Prass en tono bajo y amenazador. Es solo un niño, protestó la chica elfa, que se había detenido con sus amigos a cierta distancia. Salgamos de aquí, sugirió otro de los chicos. Bregnan Prass se tomó un instante para mirar amenazadoramente a la elfa, pero estuvo de acuerdo y se llevó a los labios su recuperado silbato, emitiendo una nota aguda para reunir a todos los miembros de su pandilla. Sin embargo, interrumpió enseguida el sonido y en su cara apareció una curiosa expresión que primero fue de amargura, luego de confusión y finalmente de terror. Su cara se retorció de una extraña manera, y a los otros, sus amigos más cercanos y el grupo de chicas, les llevó un tiempo comprobar que no importaba lo acusadamente que Bregnan retorciera sus músculos, sus labios no soltaban el silbato. «¡Cola de ostra!», gritó Pater asombrado, y todos los demás carraspearon una y otra vez, luego empezaron a soltar unas risitas, y después empezaron a reírse a carcajadas. Porque no cabía la menor duda, Araña, o como quiera que se llamara el pequeño ladrón, había revestido furtivamente el silbato con una sustancia que se extrae de un molusco que se encuentra en un lugar concreto del mar de las estrellas fugaces, un sellador pegajoso y tenaz conocido como cola de ostra, que es bastante inocua hasta que entra en contacto con el agua, o, en este caso, con la humedad de los labios de Bregnan. Bregnan Prass gruñó repetidamente, arrancando ligeros pitidos involuntarios del silbato, y todo ello sirvió de gran diversión a quienes lo observaban. Pues tendremos que ir a por él, opinó Pater, sin dejar de reírse entre una palabra y la siguiente. No hacemos nada aquí de pie. Bregnan Prass le dio un puñetazo en toda la boca y le pitó repetidas veces cuando lo hizo,
pero nadie podía decir si lo hizo a propósito o por descuido. Unos días más tarde, Regis apoyó la espalda contra la pared y respiró hondo. Había sido él quien, a propósito, había llevado el conflicto hasta ese punto. Esta era una prueba que no iba a fallar. En los días que habían pasado desde lo del robo y el sabotaje del silbato, él había atraído a la pandilla de Bregnan Prass a una cacería, inútil, por supuesto, por las oscuras calles de Del Tuntle. Pero ahora que se acercaba el momento de la verdad, los sobrevolaban oscuras nubes de duda. Tal vez era demasiado joven y demasiado frágil para esto. Pese a todo su entrenamiento, a sus continuos ejercicios y prácticas, su cuerpo seguía siendo el de un niño, y el de un niño halfling. Escuchó los gritos cada vez más próximos, lo habían acorralado y no había tejados altos en ese distrito tan pobre a orillas del gran lago. De manera instintiva miró a su alrededor buscando un punto por donde fugarse y, aunque se percató de una clara posibilidad, desechó la idea. Había provocado a propósito a Bregnan Prass y a los otros y los había llevado hasta ese lugar. Pero él era un niño de apenas 9 años. Bregnan le doblaba la altura y probablemente también el peso. «Puedes hacerlo», susurró Regis, y pensó en Dristi Catiblie, en Wulfgar y en Bruene, y en el papel que siempre había desempeñado en esa banda. Era cierto que había pasado por momentos en los que resultó útil, en general por accidente, pero la mayor parte de las veces había sido un simple comparsa, escondido en la sombra mientras sus heroicos amigos lo protegían. No podía seguir siendo así. No lo iba a permitir. Un grito cercano al almacén donde el joven halfling estaba sentado le indicó que sus perseguidores estaban al caer, de modo que se puso de pie, se sacudió el polvo y dio la vuelta a la esquina para encontrarse con ellos. Bregnan Prass, que iba el primero, se paró en seco. Regis ni siquiera pestañeó. «No hay paredes para escalar, ¿eh, araña?», se burló el chico que, desde que se había desgarrado los labios para arrancar el silbato, no podía hablar sin emitir un silbido. Regis echó un vistazo a la izquierda, luego a la derecha, luego se encogió de hombros como si no pasara nada. ¿Qué crees que voy a ser blando contigo porque no eres más que un niño? Dale un buen puñetazo ya, dijo otro del grupo. Démosle todos. Esa proposición arrancó algunos síes y adhesiones de los 5 miembros del grupo. Regis mantuvo la calma, no quería que lo vieran ponerse nervioso, ni siquiera que pudieran oír cómo se aclaraba la garganta. A su espalda, el halfling oyó que el otro grupo venía a la carrera, encabezado por la elfa. Bregnan Prass se le acercó y lo miró desde su altura. «Pídeme que no te mate», lo invitó. Pero Regis levantó la cabeza para mirarlo, le aguantó la mirada, sin pestañear, e incluso consiguió esbozar una media sonrisa. «Es tu última oportunidad», lo amenazó Bregnan Prass, y agarró a Regis por el cuello de la camisa, o lo intentó, porque el halfling apartó de un rápido manotazo los dedos de Bregnan. «Pequeña rata», gritó el chico, y lanzó un potente gancho de izquierda contra la cabeza de Regis. Pero esto no cogió por sorpresa al halfling, que se agachó y retrocedió un paso. Sabía cómo debía contraatacar a continuación, lo había practicado antes 1.000.000 de veces, pero se dio cuenta de que no podía. Bregnan Prass no se detuvo y lanzó una retahíla de golpes, aunque todos muy torpes, y Regis los evitó una y otra vez. «Es solo un niño», oyó que decía a su espalda la chica elfa. A Regis le caía bien y, por alguna razón, el sonido de su voz lo envalentonó. «Es el último aviso», dijo de pronto Regis en voz alta, y se apagaron todos los murmullos. Bregnan Prass se quedó inmóvil también y lo miró fijamente con un gesto de incredulidad. «Hasta ahora ha sido solo un juego», aclaró Regis. «Marqueas». «¿Qué? Tú eres un ogro torpe», dijo Regis. «Te avergoncé una vez delante de tus amigos. ¿Quieres que lo haga de nuevo?» Bregnan Prass emitió un extraño e ininteligible sonido y saltó sobre Regis agitando los puños. Pero Regis también se movió siguiendo la maniobra que había practicado repetidamente, día y noche. Se tiró a los pies del adolescente, se giró y rodó, y el chico mayor, que se había adelantado unos pasos, trató de sentarse a horcajadas sobre él para que no pudiera intentar ponerle la zancadilla. Pero eso era lo que pretendía y cuando Bregnan Prass con movimientos torpes se disponía, abierto de piernas, a sentarse sobre el halfling hecho un ovillo, Regis rodó para ponerse boca arriba, la nuca y la espalda pegadas al suelo. Con ese soporte, extendió a un tiempo ambas piernas y le propinó un golpe de lleno en la entrepierna al adolescente. Bregnan Prass lanzó un grito y un gruñido, y trató de avanzar, pero Regis inició un furioso pataleo, alternativamente con la pierna derecha y la izquierda,
golpeando con los tobillos, uno después del otro, la sensible espalda del chico. Bregnan Pras dio un extraño salto y siguió intentando apartarse hacia un lado. Se llevó las manos a la entrepierna para cubrirse, sin dejar de aullar. Demasiado tarde, según comprobaron él y su asaltante, porque el pie de Regis impactó perfectamente, obligando al chico mayor a ponerse sobre las puntas de los dedos de los pies e incluso levantándolo del suelo. Regis se encorvó y giró en redondo para coger el pie retrasado de Bregnan Pras, que trataba de zafarse a toda costa. El escurridizo halfling ya tenía todo el apoyo que necesitaba y se empleó a fondo aferrándose a la otra pierna de Bregnan Pras y tirando fuerte. El adolescente se estampó contra el suelo. Regis se reacomodó y sujetó al muchacho caído por los muslos, saltando sobre su espalda y cayendo espectacularmente de rodillas. Fue a por la peluda cabeza del chico y casi la había alcanzado cuando fue barrido hacia un lado por un placaje. Entonces rodó por el suelo y lanzó puñetazos, mordió y escupió, pero el chico que tenía encima era demasiado fuerte y pesado para él. Vio venir un fuerte puñetazo y levantó la mano para bloquearlo, pero la potencia del golpe la llevó por delante y además de romperle la nariz lo dejó despatarrado en el suelo. «No es más que un niño», vociferó la chica elfa. Pero Bregnan Pras le respondió ordenando, con una voz ronca y dolorida. «Mátalo». De pronto había dejado de ser un juego, o una lucha de jóvenes por lograr el poder, ya que en el tono de Bregnan Regis percibió, sin la menor duda, una grave sentencia de muerte. Había subestimado a este grupo, no se había dado cuenta de lo duras que podían ser las calles de Del Tuntle. Trató de liberarse y echar a correr, pero lo apresaron de nuevo, y el siguiente puñetazo lo hizo dar vueltas o, para ser exactos, hizo que el mundo diera vueltas a su alrededor. Sintió que lo ponían de pie, luego lo suspendían en el aire, y un fuerte puñetazo, un mazazo que le propinó Bregnan Pras, lo dejó inconsciente. Pericolo Toopelino golpeó la mesa con su bastón rematado en marfil para llamar la atención de la pescadera, que, desde luego, se puso enseguida de pie al reconocer al halfling. «Abuelo», dijo, inclinándose en una profunda reverencia. «Tienes un gran surtido de ostras de aguas profundas», destacó el refinado halfling. «Es así, abuelo», tartamudeó. «Y bien frescas. Me las acaban de traer hoy. Las barcas están en los bancos arenosos, pescando lubinas», dijo Pericolo. Desde luego, no estaba sorprendido por lo de las ostras, ni tenía la menor duda de que fueran frescas. Después de todo, sus informantes lo habían dirigido a ese lugar y por esa razón, precisamente. La pescadera tartamudeó como si la hubiera puesto entre la espada y la pared. «Entonces, se trata de un buceador independiente», razonó Pericolo. «Uno muy bueno, al parecer». «Sí, abuelo. ¿Estabas aquí el otro día, cuando se produjo un gran revuelo al otro lado de la calle?», preguntó Pericolo amablemente. «¿El alboroto a causa del silbato?». «Sí, sí», respondió ella, y asintió con la cabeza al tiempo que esbozaba una sonrisa. «Yo fui la que le arrancó el instrumento pegado a los labios a Pras». «Pobre chico. ¿Y el mocoso al que perseguía?», volvió a preguntar Pericolo. «¿Ese al que llamaron araña?». La pescadera lo miró con curiosidad. «Ah, sí, claro», rectificó el halfling. «El nombre se lo puse yo, por eso no lo conocerías por él». «¿El halfling?». «Sí, el halfling. El que trepó hasta el tejado. Creo que lo conoces». De repente la mujer se mostró muy preocupada, y sin quererlo echó una mirada a las ostras, revelando su jugada. Desde luego, ese pequeño halfling, esa criatura a la que había dado el nombre de araña, era para ella una mercancía valiosa, comprobó el astuto Pericolo. «Dime cómo se llama». «Usted lo llamó araña». «Su nombre real», presionó Pericolo, elevando el tono de su voz lo suficiente como para sugerir una amenaza. «Yo no lo conozco», respondió ella tragando saliva. «Ni siquiera sé si tiene un nombre, porque su padre no es una persona que se moleste con esas cosas». Pericolo entornó los ojos. «Es el chico de Iverbreen», soltó la mujer de golpe. «¿De Iverbreen?». «Iverbreen Parfin. Hijo de él y de Jouli, pero ella murió en el parto». «¿En el de araña?». «Sí». «¿Y es un buceador, este pequeñajo?». «Sí, y parece que su madre también lo era». Pericolo Toopelino asintió con la cabeza y apartó la vista, mientras le daba vueltas a la información en su cabeza, y aunque no le prestaba atención a la pescadera, escuchó su profundo suspiro de alivio. Le gustaba provocar eso en la gente. Apenas levantaba 1,20 m del suelo y podía suscitar esa respuesta en casi todos los habitantes de Del Tuntle,
y también en muchos otros lugares del barrio más importante de Aglarond. «Ponme unas cuantas ostras en el cestillo», dijo el halfling jovialmente, echando mano de su monedero. Le pagó generosamente los moluscos a la pescadera. Efectivamente, ese era el estilo de Pericoloto o Pelinou, provocar una mezcla de miedo y gratitud, porque era una persona a la que había que temer y amar. Esa era su forma de ser. Las cosas no estaban saliendo como él había planeado. La maniobra con Bregnan Prass había salido a la perfección y el adolescente todavía andaba torpemente y se doblaba de dolor a cada paso, apenas capaz de no tropezar con su magullada entrepierna. Pero el chico no había venido solo, por supuesto, y pese a las protestas de la chica elfa, Regis se encontró sensiblemente sobrepasado. Y lo peor era que por más que pudiera asumir la paliza, la situación ya se le había ido de las manos. No estaban tratando de humillarlo. Estaban intentando herirlo. No, tenían intención de matarlo. Dos chicos lo sostenían por las piernas y, a pesar de que se revolvía y trataba de soltarse, consiguieron abrírselas lo suficiente como para que Bregnan Prass apretara con una mano los genitales de Regis, que se quedó sin respiración. «Duele, ¿verdad, arañita?», se burló el adolescente, y volvió a golpear al halfling. Efectivamente, dolía, pero no tanto como había imaginado Regis. Después de todo él era solo un niño, y esa zona de especial vulnerabilidad no era tan sensible como llegaría a serlo en el futuro. Sin embargo, eso no le sirvió de mucho consuelo, dado que la paliza no había hecho más que empezar. Regis empezó a llorar, el cuerpo se le quedó como un guiñapo y los brazos le colgaban muertos a los lados. Sin embargo, no parecía que aquello fuera a suscitar piedad, y Bregnan Prass dio un paso atrás para coger impulso y estamparle un fuerte puñetazo en plena cara. Regis esperó y miró furtivamente, y cuando el adolescente empezó a moverse, él echó la cabeza hacia atrás, arqueando la espalda todo lo que pudo. Bregnan Prass falló el golpe, y Regis replicó con un quiebro de cintura, levantando la cabeza para mirar alternativamente las caras de los chicos que los sujetaban por las piernas. Luego disparó las manos hacia ambos lados, golpeando con fuerza con el dedo corazón de cada mano bajo la nariz de sus captores. Uno de ellos gritó y los soltó, llevándose la mano a la zona lastimada. Regis salió disparado hacia el lado contrario y giró violentamente, y el segundo adolescente, cogido por sorpresa, perdió el equilibrio y, teniendo la nariz herida como la tenía, no pudo sujetarlo. El halfling ejecutó una voltereta perfecta y aterrizó en el suelo iniciando una rápida carrera, como si en ella le fuera la vida, hacia la cercana costa. Bregnan Prass lanzó un aullido a su espalda y Regis no tardó en oír sus pasos a medida que el adolescente y sus amigos se iban acercando hasta pisarle los talones. Se lanzó al agua y buceó hacia el fondo, y casi se quedó fuera del alcance de los perseguidores pero, oh, sorpresa, una mano poderosa lo agarró por el cuello de la camisa. Lo sacaron del agua y se encontró de frente con la mirada llena de odio del adolescente al que había humillado. Con una risita perversa, Bregnan Prass lo volvió a sumergir y lo mantuvo hundido. Regis luchó con todas sus fuerzas. En un momento, estuvo con la cabeza fuera del agua el tiempo suficiente para oír los gritos de la chica elfa y rezó para que ella acabara siendo su salvación. Con todo, incluso en esa situación, nunca consiguió tener fuera del agua ni la nariz ni la boca, para poder respirar. Bregnan Prass no se lo permitía. Regis siguió luchando mucho más tiempo. Y finalmente intentó un ataque a la desesperada. Entonces se quedó inerme y dejó que el adolescente y las olas lo movieran a voluntad. Sin embargo, Bregnan Prass seguía manteniéndolo sumergido, no había ni la menor duda de la voluntad homicida del chico. Regis dejó de luchar. Sabía que podía seguir así mucho tiempo. Podía sumergirse 15, 20 metros y permanecer en el fondo largos periodos mientras recogía ostras para su padre. Desde luego, era un buceador de grandes profundidades, si bien no sabía cómo ni por qué. Seguro que en su vida anterior nunca hubiera podido sumergirse a semejante profundidad y, por supuesto, en su vida anterior habría estado ya muerto, en lugar de estar aparentándolo. Por fin, el adolescente lo soltó, empujándolo mar adentro. Regis giró la cabeza mientras se alejaba, pero muy levemente, para poder escuchar los sollozos de la elfa, las protestas contra el supuesto asesinato y el desabrido desinterés de Bregnan Prass por todo aquel asunto. Oyó el chapoteo de los adolescentes al salir del agua hacia la orilla y sintió que iba a la deriva, ya que estaba bajando la marea. De modo que siguió flotando, boca abajo, relajándose en medio del suave flujo y reflujo del tentador líquido que lo rodeaba. Esbozó una amplia sonrisa, aunque nadie pudo verla, por supuesto.
Había llevado a cabo su venganza y, lo que era más importante, había vencido sus miedos. Volvió a oír el tamborileo de sus talones sobre la entrepierna de Bregnan Prass. Había mirado de frente a la incertidumbre y se había mantenido firme contra el miedo. Claro que casi se muere por esa valentonada y desde luego solo la suerte, esta asombrosa capacidad para sobrevivir bajo el agua, lo había salvado, pero eso no le importaba a Regis en ese momento. Se había enfrentado a sus miedos y los había derrotado. Se había metido voluntariamente en la pelea, incluso la había provocado, contra fuerzas aparentemente imposibles de vencer. Puede que no hubiera derrotado a sus enemigos, pero había vencido a su propio miedo y eso, sin duda alguna, era lo más importante. Pensó en Drizzt y en los demás compañeros de Mithril Hall. Recordó el papel que a menudo había desempeñado dentro del grupo, el de acompañante, el del desvalido halfling al que hay que proteger. Esta vez no, articuló bajo el agua, y de su boca salieron pequeñas burbujas que lo rodearon. Esta vez no,